Durante los últimos 200 años, América Latina ha vivido varias revoluciones tecnológicas, pero casi siempre ha llegado tarde. Desde la revolución industrial hasta la economía digital detrás de la IA, que transforma ahora mismo el mundo, nuestra región una vez más enfrenta el desafío de adaptarse desde una posición de dependencia, fragmentación y rezago. Y es que según estimaciones de organismos internacionales, la IA podría aportar hasta 5.4 billones de dólares anuales en la economía global en los próximos años. ¿En qué parte de esa riqueza participará América Latina? Como vimos en el episodio anterior, esta tecnología puede convertirse en una herramienta para mejorar gobiernos y aumentar la productividad, y en algunos países ya está siendo implementada. En este episodio de Mirada Semanal continuamos la conversación con Maximiliano Campos Ríos para analizar la perspectiva de futuro de esta revolución tecnológica en nuestra América Latina. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y vemos que, por ejemplo, está el caso del Brasil, está el caso también de Chile, hemos conocido también el caso de Uruguay. Hace poco se conoció, obviamente es un anuncio, pero se conoció, la presidenta de Costa Rica planteó algo en materia tributaria para pescar a los evasores de impuestos, ¿no? Pero ¿cómo miras tú también esto, Marisabel, ya en la parte práctica hacia América Latina, ¿no? Con todo lo que hemos conversado aquí en Mirada Semanal, ¿no? Bueno, justamente estoy viendo que Reuters está reportando la suscripción de un acuerdo entre 29 países para establecer una organización global con sede en China, que su propósito es generar cooperación en materia de inteligencia artificial. Lo interesante no es nada más el hecho de que esté ubicada en China, ¿no? Porque fue a partir de una propuesta de China el año pasado para crear un cuerpo, un organismo que pudiera hacerle frente a estos retos, ¿no? Sino que los miembros son Rusia, Bielorrusia, Serbia, Cuba, Brasil y Venezuela, además de 10 países africanos y 12 naciones asiáticas como miembros fundadores. ¿Qué podemos esperar nosotros de esta ruptura en el caso de no de vigilancia, ¿no? Sino sobre todo de generar soportes institucionales eh, para, para, eh, para construir yo, yo no digo que tenga que ser un marco legal para frenar, pero sí al menos para darle cierta coherencia y protección, ¿no? A usuarios y a los mismos creadores, ¿no? Desarrolladores. Pero ¿qué esperar de esta fractura hasta en la inteligencia artificial en el mundo de los que están alineados con uno y otro en este orden multipolar incierto, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este tipo de organismos? Yo creo que podemos esperar muchas cosas, pero también se están haciendo muchas cosas, ¿no? Hay cosas que quizás pasan medio desapercibidas porque, bueno, estamos en una vorágine en donde la instantaneidad de las noticias y las cosas que pasan en el mundo son tantas, pero hay mojones. No sé, la Iglesia hace muy poquito, un par de semanas, sacó una encíclica, el Papa León XIV sacó una encíclica alertando un poco acerca de los peligros de esta nueva torre de Babel digital, ¿no? Con las magníficas Humanitas, y resaltando y recalcando aquello que nos hace únicos, ¿no? Ser seres humanos, ¿no? Yo creo que hay que generar un esfuerzo sostenido y sostenible de tratar de encauzar un poco ciertas reglas de juego comunes en relación a la inteligencia artificial. Esto prácticamente ya se nos ha ido bastante de las manos, ¿no? Digo, en términos de desarrollos, en términos de usuarios, ¿no? Estamos socializando niños en tecnologías que quizá, bueno, potencialmente pueden ser muy peligrosas, mucho más peligrosas que el mundo analógico. No sé, hace poco yo tengo hijos de 12 años y hace poco en el colegio hicieron un taller de convivencia digital, ¿no? Porque claro, ahora con herramientas de inteligencia artificial es muy sencillo de repente sacarle una foto a Xavier y convertirlo en sticker y mandarlo, o sacarle una foto o agarrar un video de María Isabel y con inteligencia artificial ponerlo en otro tipo de contextos. Y eso es realmente algo muy, muy complicado. Y creo que los gobiernos, sobre todo los gobiernos, tienen que hacer un esfuerzo por tratar de construir ciertos estándares de uso, ciertas cuestiones vinculadas con qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí. Hay como un falso dilema, una falsa discusión entre
en términos regulatorios entre que los que quieren hiperregular y los que quieren que no se regule nada, prácticamente Sí. que sea una anarquía Ujú. tecnológica, ¿no? Claro, Eh, es imposible, es utópico llegar a una república tecnológica, pero en algún punto yo creo que ciertas reglas de juego hay que introducir, o ciertos límites hay que introducir. Hay que tratar de hacer el esfuerzo, sobre todo narrativo, cultural. Creo que la divulgación, la discusión acerca de los temas es realmente muy importante. Las personas no son plenamente conscientes a veces de los riesgos que corren al compartir tanta información, al dejarse perfilar tanto por estas compañías tecnológicas, no sé, compañías como Netflix, Amazon, Spotify perfilan y desarrollan bases de datos de perfiles de usuarios desde que son niños, desde que tienen 2, 3 años, 4 años, que ya empiezan a acumular información y con esa información estas compañías también desarrollan otros modelos de negocios. claro. ¿Qué sé No, yo? no, y Ejemplos sobre así. todo, sin lugar a dudas, y creo que lo más importante aquí también es que se mantenga abierta la discusión, ¿no? Y precisamente para eso es este tipo de programa, para ampliarlo y quitarlo también desde dentro del marco, no tan solo de la opacidad, sino también de la parte también, ¿sabes?, de lucubraciones, ¿no?, que se realiza. Y en ese sentido me Sí. gustaría también incorporar, Marisabel, antes que te vaya, un poco, nosotros tenemos un último segmento habitualmente que hacemos de recomendaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco antes de finalizar el programa, pues en el caso de Marisabel, sobre este tema para enriquecer el debate, ¿qué nos propones para conversar aquí? Bueno, justamente pensando en mi perspectiva, yo siento que lo que nos falta más que regulación es acompañamiento institucional, porque yo creo que nos han dado mucho entrenamiento, nos han ido capacitando, al menos en mi experiencia en las tres universidades, que tienen formatos muy diferentes. Una es solamente online, la otra es presencial, la otra es una universidad privada puertorriqueña que es un sistema bilingüe. Yo doy clases aquí en Florida, pero tengo estudiantes no solamente en Puerto Rico, sino en todo y tengo estudiantes presenciales, tengo estudiantes online. Sin embargo, el común denominador es que pareciera que no tenemos claro qué es lo que nosotros podemos permitir y hasta dónde podemos llegar en regular. El artículo que quiero recomendarles que lean es un artículo publicado por El País de España, también tuvo publicación, creo que en el Washington Post o en el New York Times, entrevistaron al profesor y también hubo una publicación esta semana, creo, o la semana pasada, en un medio que es que cubre exclusivamente educación superior aquí en Estados Unidos. Y es una entrevista a un profesor de la Universidad de Brown, que es español, un economista, el profesor Roberto Serrano, quien hizo una denuncia en su universidad, que es una Ivy League, una institución perteneciente a lo que aquí conocemos como Ivy League, denunciando el uso y abuso de la inteligencia artificial por parte de sus estudiantes y reclamaba que es que no tuvo ningún apoyo institucional. Creo que más que la regulación es el apoyo institucional, no que nos digan, sí, muy bien, vamos a trabajar con, porque en mi trabajo particularmente, la universidad nos pide que invitemos a los estudiantes a hacer un uso educado, proporcional de las herramientas de inteligencia artificial, pero eso sin ningún orden es una Es caótico. invitación Sí, sí. justamente a abusar. Entonces, este artículo me parece a mí que al menos en mi caso da una idea de qué es lo que nosotros estamos enfrentando dentro de la academia y la necesidad no solamente de tener una conversación, porque yo particularmente ya estoy cansada de las conversaciones que hemos sostenido en las universidades, pero sí ya más de pasar a la acción. Entonces, creo que es, si lo leen aquí en el país, si lo quieren en inglés, lo buscan, creo, no estoy segura si era el Washington Post o el New York Times, pero comparto el acceso a la nota publicada en el país. De todas formas, todas estas cosas van a estar aquí en la sección de comentarios, pues aquí pueden consultar todas estas referencias. También, por lo menos en mi caso, me gustaría, aprovechando también, ver ese ángulo, ¿no? Desde el sector académico también. Hay otros ámbitos como el sector del trabajo, muchas preocupaciones
razonables de que, bueno, se están encargando de hacer lo que estaba haciendo yo, los periodistas, e incluso, por ejemplo, tengo el caso de colegas que han dedicado toda su vida a la comunicación política y diseño de campañas y dice, bueno, pero ahora casi que no nos están dando espacio a nosotros para organizar piezas sensibles que toquen la fibra del votante, porque ya directamente la IA hace unos guiones que quitan el hipo a cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, particularmente está el caso de lo que quería aportar, es que hay un libro que yo, digamos, lo revisé, está en Kindle también disponible, que se llama Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Es un clásico, ya es un bestseller, pero Sí. que, digamos, toca varias aristas y es una conversación muy distendida, muy llevada sin lenguajes técnicos y que de alguna forma habla un neurocientífico, en este caso Mariano Sigman, y Santiago Bilinkis, que de alguna manera es un emprendedor, estas personas que están dedicadas a la tecnología y al perfil industrial, ¿no? Esa conversación también del emprendedor digital que tenemos nuestro tiempo, ¿no? Y que muchas veces se ha satanizado tanto y ver el componente humano de esta conversación. Creo que es un ensayo relativamente corto, pues, recientemente publicado y que de alguna manera recoge estas preocupaciones y también esta necesidad de proponer nuevos esquemas de entendimiento, ¿no? Porque claro, lo hemos visto también incluso hasta en las propias campañas electorales, como comentaba hace un rato, y a veces es difícil, a veces, sobre todo para determinadas personas, incluso es distinguir entre lo real y y artificialmente creado. Y en ese sentido, me gustaría incorporar también tu sugerencia, además de que sigan a Maximiliano, lo que escribe también, sus artículos son de muchísima calidad, así que bueno, no sé si me gustaría también incorporar tu sugerencia. Yo voy a recomendar dos libros que me parece que son muy actuales y muy interesantes, que plantean un poco este debate desde los dos lados del mostrador, por decirlo de alguna manera. El primero es La era del capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, que es una socióloga norteamericana que habla un poco de cómo se construye este extractivismo digital y cómo esa información luego es utilizada para múltiples propósitos. Y el otro libro que me parece muy, muy sustantivo, que generó mucha polémica también, es La República Tecnológica, de Alexander Karp y Nicolás Zaminsky, que es, bueno, Alexander Karp es uno de los fundadores de Palantir, ¿no? Entonces, me parece que un poco ahí, por esto pasa la discusión, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa con los datos? ¿Qué es lo que se hace con los datos? ¿Cómo es la gobernanza de los datos? ¿De quiénes son los datos? Mm, ¿Qué pasa de repente cuando uno exacto. baja una aplicación o acepta los términos y condiciones de esos disclaimers legales? Nadie lee y a veces se estamos cediendo datos de derechos de voz e imagen a perpetuidad. Hay compañías que tienen cláusulas leoninas en disclaimers legales, en donde cuando uno hace clic y no lee toda esa cláusula normativa, está cediendo sus derechos de imagen de voz a perpetuidad. Bueno, entonces hay que Así es. concientizar un poco acerca de qué pasa con los datos. Los datos están en el centro del modelo de poder del siglo XXI. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Claro, es muy importante. No, están en el centro geopolítico del mundo. O sea, escucho miles de comunicadores hablar de el potencial problema y lo que genera, por ejemplo, el estrangulamiento del estrecho de Hormuz en términos geopolíticos, porque por ahí pasa el petróleo. Por ahí también pasan cables de fibra óptica que unen los centros financieros con diferentes partes del mundo. Imagínate, el 20% de Internet pasa también en cables submarinos por el estrecho de Hormuz. Imagínate la hecatombe económica que sería si los iraníes de repente cortasen los cables de fibra óptica, Es tremendo, es ¿no? tremendo. Y en ese sentido, bueno, Y de es eso nadie importante. habla. Claro, Estamos todavía claro. preocupados en el petróleo, en cuestiones vinculadas con el siglo XX y no con las cuestiones vinculadas con el siglo XXI. Entonces hay que reflexionar también sobre esas cuestiones. Así es. Y bueno, nos quedan 3 minutos, pero bueno, me gustaría incorporar a Manolo, que recién se conecta y me gustaría que le planteara sus inquietudes pues, a Maximiliano, por eso que lo que tenemos aquí. Adelante, Manolo. Sumarme a tus últimas palabras, que ya digo, lamento haberme perdido el resto, pero creo que esa frase que has dicho tú es la clave de todo. Los datos son el petróleo hoy, en este segundo cuarto del siglo XXI, ¿no? O sea, y quien tiene los datos, quien ha sabido recopilarlos, quien lleva recopilándolos más de 20 años, es, digamos, usando ese término, es el nuevo
digamos, esquema de tecno-feudalismo, ¿no? que rige ahora mismo. Sumarme a eso y que es muy importante y que debemos ser conscientes, y esto es una llamada muy, si se quiere, muy romántica, a lo que hacemos cuando estamos dando gratuitamente y tranquilamente y generosamente nuestros datos continuamente, segundo a segundo, que pensemos nuestras acciones antes de hacer a lo mejor algún gesto que finalmente es innecesario. Totalmente, y en ese sentido, obviamente, eso exige también esta necesaria conversación sobre el tema, ¿no? Esta interpelación que tenemos también, no tan solo en el ámbito desde la reflexión académica, sino también de la reflexión política y de exigencia a nuestras autoridades para que exista esta protección, sobre todo segmentos tan vulnerables como el caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la invitación, Maxi, esta es tu casa, la invitación es que sobre esto vamos a seguir conversando y que evidentemente pues la idea es que sacar la conversación también del ámbito de la opacidad y los temores, ¿no? De ese fear driven que hemos ya bautizado aquí, ¿no? Que no debería ser el elemento central de la conversación. Así que bueno, estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando este tema, que obviamente es el gran tema del siglo XXI y que por supuesto, Maxi, esta es tu casa, cuando quieras podemos volver a conversar, a retocar estos temas para mayor comprensión de nuestra audiencia. Así que bueno, nos veremos nuevamente revaluando el pulso de la región una vez más aquí en Mirada Semanal el próximo domingo. Muchas gracias, un abrazo grande a ambos. Chao. Cuídense. Si te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.